Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Este es un tiempo maravilloso en donde Dios nos habla a través de la predicación, que obviamente está basada en su palabra, en las Escrituras. El título de la predicación del día de hoy es Amor con amor se paga. Y el versículo principal de esta predicación lo encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 19, que dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Papito Dios, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Así lo dice tu palabra, que donde dos o más personas se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Dios. Y sabemos que aquí estamos reunidos buscándote a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos pedirte, Dios, que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Dios, llevándonos, Padre Celestial, a esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo en la comunión, precisamente con tu Santo Espíritu, Dios. Queremos que tú nos reveles tu palabra y nos hagas entender, Dios, ese gran amor que tú has tenido, ese gran amor que fue capaz de dar a su Hijo Jesús para que nosotros, pecadores, pudiéramos tener vida eterna, salvación, perdón de pecados. Y de esa manera, Dios, al creer en la obra maravillosa de tu Hijo Jesús, poder experimentar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu. Permítenos, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, que seamos como esa buena tierra. Aún los que verán esta predicación, Dios, otro día o en diferido, que cada uno de nosotros sea tocado y tratado por tu Santo Espíritu, para que nuestros corazones sean como esa tierra buena donde se ha sembrado tu palabra, para que dé un fruto abundante al 100%. Y te pedimos que esta predicación sea respaldada en el poder de tu Santo Espíritu, con señales, milagros y prodigios. Te damos gracias, te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, corresponder al amor de Dios es el resultado de la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso claramente, primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y unos versículos antes, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara en qué consiste el amor. Amor con el cual Dios nos ha amado y por el cual nosotros le amamos a Él. Y esto lo encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 9-10, que dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Tanto la manifestación del amor de Dios como la esencia del amor de Dios se revelan en la persona de Jesucristo. Por eso es que en el versículo 9 nos dice que el amor de Dios se muestra para con nosotros en que el Padre envió a su Hijo. O sea, la manifestación del amor está en la persona de Jesucristo. Y el versículo 10 nos dice precisamente en qué consiste el amor, la esencia del amor. Y nos dice claramente que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y recalca y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que decir que la manifestación y la esencia del amor de Dios se revelan en la persona de Jesucristo es una verdad que nosotros debemos tomar y que debemos incorporar en nuestras vidas. Así que conociendo este gran amor, el amor del Padre Dios, quien envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a nosotros, los pecadores, así que conociendo también el gran amor de su Hijo Jesucristo, quien ejecutó el plan de salvación, colocando su amor en acción al morir en una cruz por nuestros pecados, y conociendo ese gran amor del Espíritu Santo, quien es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones por la fe en Jesucristo, podemos entonces, al recibir este gran amor, corresponder al amor de Dios y cumplir así con el principal mandamiento,
que encontramos en Mateo 22, del 37 al 38, y que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por eso, a través de esta predicación, vamos a ver la clave fundamental para corresponder al amor de Dios y así comprender también la manera correcta de amar a Dios, para entonces cumplir con este primer y más grande mandamiento que acabamos de leer. Pues amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente requiere precisamente de una clave fundamental. Hacerlo en nuestras fuerzas solo va a traer fracaso y va a traer desánimo a nuestras vidas. Por lo tanto, podemos decir que el objetivo principal de la prédica de hoy es despertar en cada uno de nosotros los creyentes el deseo de corresponder al amor de Dios, para que podamos expresar sinceramente que amor con amor se paga, pero sobre todo que podamos vivir y manifestar esta expresión con nuestro estilo de vida, pagando con amor el gran amor recibido por parte de Dios. Y es que ese gran amor recibido por parte de Dios que se manifestó en la obra salvadora de Cristo en la cruz es esencial para que nuestra vida como cristianos refleje el amor de Dios. Por eso, conocer el amor de Dios es fundamental para corresponder a su gran amor. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo sabía que era fundamental conocer el amor de Cristo. Ese amor que, como dice el versículo 19, excede a todo conocimiento. Por eso su oración a Dios Padre es para que nosotros los creyentes seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu, como lo dicen los versículos 14 y 16, para que de esta manera habite Cristo por la fe en nuestros corazones y seamos así arraigados y cimentados en amor, es decir, cimentados en Cristo, porque Cristo es amor, para así ser capaces entonces de conocer y de comprender el gran amor de Cristo. Ahora bien, para conocer y comprender este gran amor de Cristo es imprescindible contar con la ayuda y la participación del Espíritu Santo, pues es a través de la comunión con Él donde podemos, por su revelación, recibir la sabiduría para conocer y comprender el significado y la importancia de su amor, expresados en la cruz, y además experimentar de manera vivencial el amor de Cristo, lo cual nos lleva a convertirnos en testigos de ese amor. Por tal motivo es que podemos leer también en la carta del apóstol Pablo dirigida a los Efesios, cómo en sus oraciones pide a Dios que a los creyentes les sea otorgado tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Efesios 1, en los versículos 16 y 17, que dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero este conocimiento no debe estar basado solamente en un conocimiento intelectual. Si bien conocer a través de las Escrituras es supremamente importante, a esto se le debe añadir una relación personal. O sea, porque el conocimiento solo no basta, el conocimiento envanece. Pero tener una relación basada en una intimidad
con el Espíritu Santo, donde podemos conocer a Jesucristo íntimamente, produce en nosotros un conocimiento real y vivencial de lo que es el amor de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Precisamente hasta aquí, con el desarrollo de la predicación, de lo que llevamos hasta el momento, podemos ya darnos cuenta de la clave esencial para corresponder al amor de Dios, para así poderle corresponder de manera correcta. Hay una clave, y esa clave es una persona. Creo que ya sabemos de quién se trata, y es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave que nos permite corresponder al amor de Dios de la manera correcta. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, pues gracias a su obra en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, es que podemos conocer y experimentar el gran amor de Dios para así corresponder en respuesta a ese amor, ese maravilloso y sorprendente amor de la manera correcta, como nos lo pide Dios, para amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Hechos 1:8 nos dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como diría doña Emperita, hasta lo último de la tierra o para allá. Ser testigos del amor de Cristo es algo que el Espíritu Santo quiere que seamos. Y se logra en su poder, en comunión con Él, pues es ahí en la comunión con el Espíritu Santo donde podemos conocer a Cristo a través de una relación personal de amor con Él. Pues el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. Y ahí en esa intimidad, por la revelación que recibimos por su Espíritu, podemos entonces comprender el significado de la cruz, pues la cruz es la máxima manifestación del amor de Dios. Y así podemos entonces, en respuesta a ese amor, corresponder de la manera correcta al amor de Dios, como Dios quiere que lo hagamos. Si queremos ejercitar el amor y llevarlo a la acción, como dice el título de la predicación, poner en práctica que amor con amor se paga, debemos hacerlo también con la ayuda del Espíritu Santo, pues es en la comunión con Él donde podemos desarrollar el carácter de Cristo, ese carácter que debe transformar nuestras vidas y que se desarrolla al tener una intimidad, al conocer personalmente a Jesús de manera personal. Pues ahí, cuando nos relacionamos con Cristo, es que podemos producir el fruto al permanecer junto a Él. Recordemos que Jesús dijo que sin Él nada podíamos hacer, pero que si permanecíamos en Él, pues esa es la vid, nuestras vidas llevarían mucho fruto. Y esto solo se puede hacer a través de la comunión con el Espíritu Santo, quien nos revela a la persona de Jesucristo a través de la oración y de la intimidad. Recordemos que una de las características del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y ese fruto del Espíritu, como lo decíamos, viene en una relación. Y me gusta colocar el ejemplo de lo que es el fruto del vientre. El fruto del vientre son los hijos. Y el fruto del vientre, esos hijos se producen cuando los esposos en una relación de intimidad se unen y Dios les permite ser partícipes de la maravillosa expresión de dar vida. Y eso solamente se da en una relación de intimidad. Y es así también, haciendo un paralelo, que para nosotros poder llevar un fruto en nuestras vidas, un fruto de amor que corresponda a ese amor con el cual Dios nos ha amado, se da a través de una relación de intimidad con nuestro Señor Jesucristo, a través de la comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces queremos dar fruto, amar a Dios y amar al prójimo, pero no estamos teniendo una relación de intimidad con nuestro Dios. Miremos lo que dice Gálatas 22-23 respecto al fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que precisamente con este amor es que Dios nos pide que correspondamos al amor de Él. Recordemos también que ahora podemos amar, no con nuestro amor imperfecto, no con ese amor humano que tal vez falla y falla muy seguido, sino más bien con ese amor de Dios, con ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo dice claramente Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recordemos que al inicio de la predicación decíamos que veríamos la manera correcta de corresponder al amor de Dios. Y esta manera es como nos lo pide Dios en Mateo 22:37, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, nos está pidiendo que lo amemos con todo, espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo podemos decir porque también en Marcos 12:30 nos dice que lo amemos, que amemos al Señor Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y además con todas tus fuerzas. Ahí entra la parte del cuerpo. Este es el principal mandamiento. Es decir, que amar a Dios implica todo de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, y eso también implica mente, emociones y voluntad. Y eso es obvio que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacerlo, pues nuestra alma y nuestro cuerpo, que son lo que la Biblia llama la carne, se rebelan constantemente contra las cosas de Dios. Pero es precisamente el Espíritu Santo quien con su poder, operando en la vida de nosotros los creyentes, nos capacita y nos fortalece en nuestro ser interior para así equilibrar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, y de esta manera ya no vivir de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y esto se logra solamente a través de la comunión con el Espíritu Santo, donde al tener una relación personal de amor con Cristo, llegamos a producir el fruto del Espíritu. Ahora, entonces para entender un poco mejor esto y lo que significa vivir una vida llena del Espíritu, vamos a ver un ejemplo que se nos da en la Biblia, donde vamos a ver la diferencia radical de cuando Pedro correspondía al amor de Cristo en sus emociones, a su manera, y luego cuando Pedro lo hizo, pero ya a la manera de Dios, correspondiendo al amor de Cristo, pero con la llenura del Espíritu Santo. Y para ver este ejemplo, les voy a pedir que hagamos un ejercicio, que en nuestra mente vayamos a aquella noche donde Jesús fue arrestado, aquella noche donde se celebró la última cena, y unos momentos antes de Jesús ser arrestado, cuando él estaba junto con sus discípulos, cuando estaban celebrando la Pascua en el aposento alto, donde más adelante se instituiría la Cena del Señor, celebración que hoy en día la iglesia realiza para conmemorar ese gran acto de amor de Cristo en la cruz. Vamos a ir a ese lugar y vamos a estar ahí con Jesús y con los discípulos en nuestra mente. En esos instantes, cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, entre ellos Pedro, el gran significado de lo que acontecería horas después, es decir, el sentido de su crucifixión y su muerte, donde prácticamente a través del comer el pan y beber el vino, les estaba diciendo lo que le tocaría sufrir por amor en la cruz y lo que eso traería a la vida no solo de ellos, sino de la humanidad, pues todo eso significaba un nuevo pacto para todos los seres humanos. Podemos en ese momento y en esa noche, cuando Jesús quería mostrarles lo impactante y el significado poderoso de la cruz, mientras Jesús estaba haciendo eso y más adelante van a vivir experiencias, los discípulos tal vez estaban concentrados en muchas otras cosas. Y vamos a ver cómo es que los discípulos en esa noche
manifiestan la forma como ellos correspondían al amor de Cristo y cómo ese amor que ellos les expresaban a Cristo estaba guiado más bien por su forma carnal de amar y no por esa forma correcta como Dios quiere enseñarnos que lo amemos. Durante esa última cena, Jesús pone su amor en acción para dejarles una gran enseñanza a sus discípulos y demostrarles que una forma de amor es el servicio. Y por eso Jesús se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Y este acto maravilloso se relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 4 al 10, que nos dice: Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ante esta manifestación del amor de Jesús, Pedro, en su forma de ser característica, primero no se quiere dejar lavar los pies de Jesús. Y luego, cuando es confrontado por Jesús, le dice entonces los pies, las manos y la cabeza. Aquí podemos ver a Pedro dominado por sus razonamientos y por sus emociones. Para él, para Pedro, no era lógico que su maestro, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, estuviera haciendo ese trabajo. Pues lavar los pies en ese entonces era un trabajo destinado al personal de más bajo rango en una casa. Y claro, Pedro pensaría que tal acto no debería hacerlo su Señor. Pero entonces, cuando Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro de manera emocional le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Pedro, tratamos de corresponder al amor de Dios de acuerdo a nuestra lógica o de acuerdo a nuestras emociones? Así, por ejemplo, si Dios nos pide que le sirvamos en la iglesia, ¿cuántas veces decimos, de acuerdo a nuestra lógica, es que no estoy preparado o no soy lo suficientemente santo como para servirle a Dios? ¿O cuántas veces, por el contrario, nos vamos al extremo y exageramos? Y entonces, ante la misma invitación, le decimos a Dios en nuestras emociones: voy a servirte, y si es necesario, hasta mi trabajo y a mi familia dejo. Pero esto no es lo que Dios nos pide, porque muchas veces no tenemos ese llamado a un servicio de tiempo completo. Y Dios no nos pide ni dejar el trabajo ni dejar la familia. Pues más bien, como lo dice su palabra en una parte, nosotros debemos ser proveedores para las necesidades de nuestro hogar y debemos cuidar de nuestra familia. Entonces, actuar así, o por nuestra lógica o por nuestras emociones, nos hacen vivir de una manera que solamente se convierte como en una montaña rusa. Solo nos lleva a ser personas de doble ánimo, al igual que Pedro, que en un instante podía decirle al Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero horas después estaba haciendo totalmente lo contrario al negar a Jesús. Y esto lo podemos ver en Lucas 22, del 33 al 34, que nos dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí volvemos a ver al emocional Pedro, correspondiendo al amor de Cristo en sus emociones, en su carnalidad. Le estaba diciendo, claro, yo voy a ir contigo. O sea, si necesito ir a la cárcel, lo voy a hacer. O si necesito morir, también lo voy a hacer. Claro, Pedro tenía buenas intenciones y Pedro le quería demostrar a Jesús que era capaz de hacer eso. Por eso, después de salir de su última cena y ya cuando iba a ser entregado, cuando era traicionado por Judas e iba a ser arrestado, vemos un episodio que se nos relata en Juan 18:10 y que dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí podemos observar nuevamente a Pedro, dejándose llevar por sus emociones. Claro, en este episodio Pedro le estaba demostrando a Jesús que él estaba dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte, pero esto solo estaba en la voluntad de Pedro mientras estaba y permanecía todo ese momento en el cual la adrenalina estaba al 100, porque después, cuando la adrenalina ya había bajado, Pedro terminaría negando al Señor Jesús, como nos lo relata Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La muestra de que amar a Dios en nuestra carnalidad solo nos lleva a frustración, nos la deja ver claramente este ejemplo de Pedro. Pues aunque su intención era demostrar o demostrarle a Jesús que lo amaba, hacerlo en sus fuerzas solo era un gasto de energía, pues al final sería vencido, como ocurrió, y lo único que obtuvo fue lágrimas. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros como cristianos que nuestros actos y pecados han demostrado o han negado a nuestro Señor Jesús, para luego hacerle promesas que al igual que Pedro no podemos cumplir? Pues queriendo demostrar nuestro amor a Dios, solo terminamos viendo nuestra incapacidad. Y esto se da porque olvidamos que la clave para corresponder al amor de Dios es el Espíritu Santo, quien nos llena del amor de Dios y nos capacita con su poder para amarlo de manera correcta. Así que, nuevamente con el ejemplo de la vida de Pedro, pero ahora lleno del Espíritu Santo, vamos a ver lo que ocurre al corresponder al amor de Dios, pero de la manera correcta, a la manera que Dios nos pide que lo hagamos. En Hechos 2 se nos relata la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes y se nos describe también la situación y las palabras dadas por Pedro a más de 3,000 personas a las cuales les predica de Jesús en el poder y la llenura del Espíritu. Y tal es su predicación que dice la palabra de Dios que cerca de 3,000 personas se convirtieron y creyeron en Cristo. Esto lo podemos leer en Hechos 2, del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora podemos ver un Pedro valiente, lleno de sabiduría, quien evidentemente ya había podido entender, que había podido comprender la obra de Cristo y su gran amor demostrado en la cruz. Tal vez durante esa última noche, en la última cena, no pudo entender el significado de lo que Jesús les estaba enseñando cuando comieron del pan y bebieron del vino. Pero ahora todo esto era claro y por eso su predicación fue contundente, porque estaba llena de verdad y del poder que trae el Espíritu Santo para hacernos testigos del gran amor de Cristo. Esto también lo podemos ver en otro episodio de la vida de Pedro que se relata en Hechos en el capítulo 4 y que está de los versículos 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que claramente vemos ahora a un Pedro valiente, pues ahora corresponde al amor de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Y ya no se deja guiar por sus emociones, ni por sus razonamientos, que como vimos en situaciones anteriores lo llevaron al miedo y a negar a su Señor. Antes bien, Pedro, siguiendo el ejemplo de su maestro, de Jesucristo, está dispuesto ahora sí, a ir a la cárcel o a morir por causa de Cristo. Esto es corresponder al amor de Dios con su amor a su manera. Podemos entonces concluir que ahora que sabemos que corresponder al amor de Dios es el resultado de la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, pues como lo veíamos en el versículo principal de esta predicación, que está en primera de Juan 4:19 y que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros, es ya decisión de nosotros corresponder y buscar una intimidad con Cristo a través de la comunión con el Espíritu Santo, lo cual se logra mediante la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, el congregarnos con otros cristianos y el testificar. A través de esto nosotros podemos tener una intimidad con Cristo. Y esto que les acabo de decir son las 5 bases del crecimiento cristiano que se nos enseñan en el primer nivel. Pero aparte de estas 5 bases del crecimiento cristiano, agregaría una más, que es el servicio. Porque a través del servicio nosotros podemos entrar en una relación de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando servimos a Dios, nos acercamos a Él. Nos acercamos a Él buscando intimidad y dirección. Y es por eso que motivo a la iglesia a que se unan a los diferentes ministerios. La iglesia tiene ministerio de hombres de valor, ministerio de damas, ministerio de jóvenes, de preadolescentes, de niños. Y en cada uno de estos ministerios nosotros podemos servir al Señor
Y es ahí, a través de esa manifestación en el servicio, donde podemos empezar a entender y a comprender y a corresponder de la manera adecuada al amor de Dios. Dejemos enseñarnos por el Espíritu Santo. Él quiere llevarnos a una relación de intimidad con Cristo. Hoy tomemos la decisión de pagar al amor dado por Dios y demostrado en la cruz por su Hijo Jesucristo con amor. Con ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que en nuestro diario vivir, ahora en la llenura del Espíritu Santo, podamos corresponder al amor de Dios y podamos decir que amor con amor se paga. Que Dios los bendiga. Los invito a que haremos y entreguemos esta predicación que ha sido dada y le pidamos a Dios que la haga una verdad en nuestras vidas. Porque no se trata de solamente escuchar, sino que en el poder del Espíritu Santo podamos practicar y podamos pagarle a Dios con amor, todo ese amor que Él ha derramado en nuestro corazón. Papito Dios, te damos gracias porque tú, Padre Celestial, nos amas y nos has amado con amor eterno. Y esa manifestación de tu amor en la cruz, Señor, nos debe conmover, Dios. Queremos, Padre Celestial, poder corresponder de la manera correcta a ese amor, a ese gran amor demostrado por tu Hijo Jesucristo, Dios, en esa cruz. Porque Él murió ahí por nosotros, cuando nosotros deberíamos ser los que muriéramos en una cruz, Dios, por nuestros pecados. Pero gracias, Señor Jesús, gracias porque tú decidiste tomar nuestro lugar para que nosotros, Dios, pudiéramos experimentar ahora tu amor y pudiéramos tener una relación íntima y personal contigo y pudiéramos experimentar también ser hijos amados, porque tú, Padre, nos has adoptado como hijos. Gracias por tu Santo Espíritu que ha sido ahora derramado en nuestros corazones, Dios, y gracias porque Él ha derramado tu amor en nosotros, para que con ese amor podamos corresponder a tan grande amor demostrado por ti en la cruz, Señor. Queremos amarte, Dios, amarte como tú nos pides, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Enséñanos a amarte y llévanos a esa relación de intimidad en la comunión con tu Santo Espíritu, porque ahí podemos conocerte íntima y personalmente. Gracias, Señor Jesús, por esta predicación. Queremos también, Padre Celestial, orar por los diezmos y las ofrendas. Es una forma también de expresarte nuestro amor, porque Padre Celestial, tú nos pides que ofrendemos y que diezmemos. Y el obedecerte es una manifestación del amor, Dios, que podamos hacerlo con gozo, Dios. Y como dice tu palabra, bendice al dador alegre, Dios, pero también bendice a aquellas personas que aún no han entendido la bendición del diezmo o aquellos que no tienen cómo diezmar, Dios. Bendícelos, Padre de la gloria, y llévanos a ser una iglesia llena de amor, que cada una de nuestras obras manifiesten tu amor, para así poder amarnos, Dios, los unos a los otros. Llévanos a corresponder a tu amor y a compartir de ese amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.